Bueno, pues buenos días a todos. Vamos a ir dando comienzo a lo que es la píldora formativa número 23 que estamos organizando desde REGIC. Esta píldora se titula Participación Ciudadana, cómo incorporar a la ciudadanía en proyectos de investigación en salud. Bueno, os presentaré a Nora. Nora Salas es psicóloga, psicoterapeuta y máster en antropología social. Tiene amplia experiencia en proyectos de intervención social y comunitaria para la prevención de la salud materno-infantil, así como en psicología clínica como psicoterapeuta. Como investigadora social ha coordinado y participado en proyectos de intervención social y cooperación internacional sobre temáticas de género, identidad, salud mental, infancia y adolescencia, interculturalidad y movimientos migratorios, trabajando con comunidades diversas de Europa y África. En Science for Change es la responsable del área de salud. Bueno, Nora, te dejo a ti por si quieres agregar algo más de tu currículum y si no, dar inicio a la píldora. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Julieta. Bueno, buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por estar aquí y por el interés en esta píldora, que me han comentado que se ha apuntado mucha gente. Esperemos que se vayan conectando. Muchas gracias a los que ya estáis aquí y gracias también a REGIC por invitarnos y a la Fundación Fisabio. Así que bueno, es un placer y espero que lo que hoy os voy a compartir sea de valor para vosotros. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve bien? Sí, Nora. Perfecto. Bueno, pues esta píldora formativa la hemos titulado Participación Ciudadana y se trata de cómo incorporar a la ciudadanía en proyectos de investigación en salud. Os presento brevemente Science for Change, que es la empresa en la que yo trabajo y soy la responsable de esta área de salud. Somos una empresa innovadora, experta en investigación colaborativa, políticas públicas basadas en evidencia y comunicación científica de calidad. Y lo que queremos es abordar retos sociales, ambientales y de salud a través de la ciencia ciudadana, que es justo lo que voy a presentar hoy, estrategias participativas y co-creación. Entonces, bueno, un poquito nuestra metodología es identificar estos retos sociales, ambientales y de salud y a través de la ciencia ciudadana, la co-creación, la participación pública en la ciencia y un enfoque centrado en la persona usuaria, generar nuevas series de datos o datos que puedan dar fit a otros datos ya existentes para conseguir innovaciones sociales y políticas mejoradas. En el área de salud lo que hacemos es que aplicamos estas metodologías de ciencia ciudadana, participativas y de co-creación, las centramos en la experiencia de personas pacientes en primera persona, siguiendo un modelo de cuidados biopsicosocial y de género en salud. Entonces, ¿cómo lo hacemos, no? Contribuimos con estas metodologías pues tanto a la investigación, sea una investigación más innovadora que incluye a pacientes a lo mejor desde la pregunta de investigación, o sea en investigaciones más clásicas, incluyendo pues en alguna de las fases la experiencia del paciente. También contribuimos a la formación, bueno, como es el caso de hoy, a la mejora de los servicios sanitarios y también a la mejora del bienestar psicológico y emocional de pacientes, familiares y profesionales, que en estos dos casos os voy a poner un ejemplo práctico más adelante en la presentación. Y para nosotras es muy importante que todo esto llegue a políticas. ¿Por qué? Pues para que la investigación, ¿no?, cambie lo que se necesite modificar para mejorar basado, ¿no?, en los resultados de la investigación. Un poquito la agenda de la píldora de hoy. Voy a presentar el porqué de la ciencia ciudadana. Voy a explicar qué es la investigación e innovación responsables. No sé si hay personas aquí que ya conozcan estos términos. Los beneficios de la ciencia ciudadana. Qué barreras tenemos para implementar proyectos de ciencia ciudadana, porque bueno, no son tan fáciles de implementar, aunque son apasionantes y creo que es hacia allí donde debemos caminar y por eso estamos aquí. Y os presentaré un ejemplo práctico que hemos desarrollado, que es el piloto de ciencia ciudadana en salud de las mujeres sobre la endometriosis. Y después dejaremos un tiempo para preguntas y comentarios. El porqué de la ciencia ciudadana. La pregunta sería, ¿todos y todas podemos hacer ciencia? Bueno, la ciencia ciudadana
es la involucración activa de personas no científicas en investigaciones científicas, algo que clásicamente no ha sido posible. La ciencia ciudadana se rige por los 10 principios de ciencia ciudadana que se encuentran en la European Citizen Science Association. Os puedo pasar después los enlaces si estáis interesadas. Y los voy a resumir brevemente, ¿no? Entonces, un proyecto de ciencia ciudadana tiene que involucrar activamente a la ciudadanía en tareas científicas, tiene que producir un resultado científico nuevo. Tanto las científicas profesionales como las ciudadanas se benefician de la participación. Las científicas ciudadanas pueden participar en múltiples etapas del proceso científico, que ya os enseñaré ahora un poquito, bueno, las diferentes modalidades o grados de participación. Las científicas ciudadanas deben recibir información del proyecto durante las fases de este. Es importante este tema de dar feedback. Representa una investigación como cualquier otra, también con sus limitaciones y sesgos que hay que considerar y controlar. Y bueno, los datos y metadatos deberían ser públicos y estar en un formato de acceso abierto. Las científicas ciudadanas deben estar reconocidas también en los resultados y publicaciones del proyecto, si se considera adecuado. También estos programas de ciencia ciudadana deben evaluarse por su producción científica, la calidad de los datos, la experiencia de las participantes y también su alcance de impacto social y político. Y bueno, también hay que considerar, ¿no?, aspectos legales y éticos, también como en cualquier investigación. Entonces, a nivel de grados de participación tenemos grados muy diversos. A nosotras nos gusta mucho hablar de la ciencia ciudadana extrema, que como veis en este gráfico, la ciencia ciudadana clásica, en esta lágrima invertida de alguna forma, se había incluido sobre todo a personas universitarias con posgrados y doctorados y desde la fase de recolección de datos, sobre todo, ¿no? Casi siempre en esta etapa de recolección de datos y con este nivel académico y a veces en la clasificación de los datos, en la visualización, pero menos. La ciencia ciudadana extrema, que sería, bueno, no sé si es una redonda o qué es, pero bueno, esto de aquí sería dar paso a la inclusividad, o sea, organizar estrategias adaptadas a distintos niveles académicos, realidades sociales, géneros, para que todo el mundo pueda participar y en casi todas o todas las etapas, ¿no? Desde la definición del reto o el problema hasta diseñar el proyecto, la recolección de datos, su clasificación y análisis básicos, su visualización y su acción, que son las etapas genéricas de un proyecto de ciencia ciudadana que se adaptan siempre al proyecto en sí, que puede tener distintas etapas o fases, ¿no? Entonces, esto nos asegura el empoderamiento y es un modelo altamente inclusivo. Nosotras, en la medida de lo posible, siempre apostamos por utilizar este modelo, aunque siempre se tiene que adaptar, pues, a los recursos económicos, a los recursos humanos, al tiempo, etc. También importante el tema de la interdisciplinariedad en los proyectos de ciencia ciudadana. Nosotras también utilizamos este modelo de la cuádruple hélice, en el que valoramos cuándo es adecuado incluir, pues, a autoridades locales, regionales, estatales, ciudadanía, también, pues, a veces industrias, empresas, clústeres y investigación, academia, etcétera. Entonces, esto nos permite fomentar sinergias, el diálogo, una alineación, una innovación responsable y más competitiva. Si alguien está diciendo algo. Otros agentes pueden colaborar en el proyecto, pues, a nivel de cofinanciación, a nivel de la definición de pregunta de investigación, ¿no? Definirla conjuntamente con distintos agentes, que eso nos permitirá seguramente tener mayor impacto en políticas si, por ejemplo, estamos ya involucrando a personas que contribuyen, ¿no?, a hacer políticas públicas, el codiseño del proyecto, hacer un seguimiento del proyecto para que se adecúe a los objetivos, tener distintas visiones, proveer de datos para comparar con esta investigación y también, pues, involucrar a la ciudadanía y contribuir a convertir sus necesidades o recomendaciones en acciones concretas.
Entonces, bueno, la ciencia ciudadana como ciencia, como metodología o como herramienta, ¿no? nos ayuda a hacer avanzar la ciencia de forma participativa, alineada con las necesidades sociales. Y esta pata de informar a políticas públicas, que bueno, la voy a mencionar durante mi presentación. Esto aumenta la aceptación pública de la investigación, aumenta el conocimiento científico de la ciudadanía y también fomenta el pensamiento crítico. La investigación e innovación responsables. Este término para nosotras es un término más para hacer ciencia con y para la sociedad que se alinea con la ciencia ciudadana. Entonces, sobre todo, pues queremos asegurar que la investigación se dirige a retos sociales, abrir la investigación a todos los actores y a diferentes niveles, y alinearlo con estos valores sociales, necesidades y expectativas de la ciudadanía. Estas son las distintas dimensiones de la RRI. ¿Y qué rol puede tener la ciencia ciudadana, ¿no? en asegurar que estas dimensiones se cumplen? Pues bueno, en participación pública claramente incluimos a la ciudadanía, ¿no? Y también a los agentes de la cuádruple hélice para trabajar conjuntamente y abordar estos retos, en este caso pues de salud. Con un acceso abierto, ¿no? Hacer más accesible a la ciencia y que pueda ser gratuita y sin restricciones. A nivel ético, bueno, se conecta la investigación con estos principios que os he presentado de la European Citizen Science Association y considerando sus principios éticos. A nivel de educación científica, bueno, la ciencia ciudadana la verdad es que es muy potente en este sentido y promueve la educación pues, a través de la formación y de la participación en ciencia, porque la ciudadanía se convierte, ¿no? en científica. Entonces, bueno, incrementa también la alfabetización científica, el pensamiento crítico, la lucha contra las fake news y también las carreras STEM. A nivel de género, pues bueno, también esta potenciación de las carreras STEM en la ciencia y impulsar el balance de género y la inclusión de aspectos de género en la investigación, ¿no? Considerar que todas las actividades participativas incluyan la comunicación, ¿no? Dirigida tanto a jóvenes como a mujeres. Y a nivel de gobernanza, pues fomentar esta conexión con cargos públicos y trasladar estas evidencias científicas generadas por la ciudadanía y por los investigadores e investigadoras para informar políticas. ¿Qué beneficios tiene aplicar todo esto? Bueno, pues la participación activa de la ciudadanía promueve esta alineación de las agendas científicas con las sociales, porque al fin y al cabo, bueno, investigamos para las personas, ¿no? En la mayoría de los casos. Considerar las necesidades, las expectativas y los valores de las sociedades, de las distintas sociedades y de los distintos grupos sociales, porque tenemos distintos grupos sociales seguramente a considerar en cada comunidad, en cada país. Esta alfabetización científica que he comentado antes, el pensamiento crítico y esta lucha contra la desinformación, la confianza de la ciudadanía en los resultados de la investigación, que creo que es muy importante hoy en día después de toda la época COVID, ¿no? También la transparencia, la inclusión social y este aprendizaje mutuo, ¿no? Entre la ciencia y la sociedad. A nivel de políticas, pues tenemos una base de conocimiento mejorada. Podemos colaborar activamente, ¿no? entre las personas que se dedican a las políticas públicas y la investigación, con diseñar políticas informadas por evidencias que siempre estarán alineadas con las necesidades de la sociedad y bueno, que esta relevancia social cale en las medidas políticas, básicamente. Este es el ejemplo práctico que os voy a presentar más tarde, pero bueno, este es el ejemplo de salud. Todo esto que os he comentado, ¿no? La ciencia ciudadana se puede aplicar a todos los campos científicos realmente, ¿no? Y siempre adaptada a cada campo. En el caso de este proyecto que os voy a presentar más tarde, pues hemos realizado una co-creación de recomendaciones para mejorar la atención y el infradiagnóstico de la endometriosis y hemos co-creado con las participantes un informe para políticas públicas y así mejorar la atención y los protocolos existentes en Cataluña. ¿Qué barreras
nos encontramos en la implementación de los proyectos de ciencia ciudadana. Bueno, como os he dicho antes, no es fácil, bueno, son unos proyectos que, por todo lo que os acabo de decir, pues creemos que es el presente, es el futuro, tenemos que caminar hacia allí para poder hacer una ciencia más alineada con las necesidades sociales, pero esto plantea muchos retos. Yo os voy a hablar hoy de las barreras para la participación ciudadana y las barreras en la carrera científica y el reconocimiento. A nivel de las barreras para la participación ciudadana, pues nos encontramos que a veces no es fácil aumentar el número de participantes, sobre todo que los participantes y las participantes puedan estar activos durante todas las fases del proyecto o algunas de las fases. También no siempre es fácil adaptar las estrategias a la participación de la ciudadanía en riesgo de exclusión social o de minorías sociales. Necesitamos siempre más recursos humanos y más presupuesto, ¿no? para llegar a más personas. El rol de la ciudadanía a veces queda limitado a la recogida de datos y eso no nos interesa tanto a nivel de poder caminar hacia una ciencia ciudadana más extrema, como os comentaba al inicio. Y también es un reto involucrar a todas las partes interesadas de la cuádruple hélice, porque a veces bueno, las personas tienen o las instituciones tienen diferentes agendas, diferentes intereses, diferentes tiempos y no siempre es fácil aunar a todos los agentes y caminar conjuntamente para promover el cambio. Necesitamos movernos desde miradas más jerárquicas o de poder hacia nuevas perspectivas más horizontales, ¿no? Y en el caso de salud, pues considerar a las pacientes como coinvestigadoras en un proyecto, ¿no? Y poder, bueno, pues tener objetivos más o menos comunes y poder caminar hacia los objetivos de la investigación. Y los mecanismos de motivación son muy importantes, ¿no? Que las personas tengan un conocimiento relevante. Investigar sobre un problema que afecta a las personas en primera persona es clave. También adaptar estas metodologías participativas y de co-creación, crear una comunidad, etcétera, ¿no? Y bueno, en este momento pues nos preguntamos pues, en cada proyecto qué incentivos son necesarios, si son éticos, si la ciudadanía también aporta sesgos internos a la investigación, entre otras cosas. ¿Cuáles son las motivaciones, ¿no? que pueden hacer que la ciudadanía participe en la investigación? Bueno, sobre todo pues, que puedan aportar su conocimiento local o en primera persona, independientemente de qué nivel educativo tengan. Es clave pues, esta inclusividad, o sea, poder no solo incluir a la ciudadanía que ha estado presente quizá pues, por ya tener un interés o un nivel académico, sino pues, poder hacer que las personas que estén afectadas por una problemática concreta pues, puedan participar, ¿no? Asegurando la diversidad y pues, que grupos diversos puedan participar. En el caso de salud no será lo mismo cómo afronta un problema de salud una persona pues, de un nivel educativo alto y que a lo mejor ha nacido o es de origen de nuestro país, o otra persona pues, que haya migrado, que no conozca también el sistema, etc. Por lo tanto, bueno, después el tema de considerar mantener la participación en el tiempo, como he mencionado antes, pues también es difícil, hay que pensar, ¿no? en cómo mantener la participación y qué incentivos podemos ofrecer. Y los resultados del proyecto pues, pueden ser una herramienta para conectar la sociedad, ¿no? con las administraciones y trabajar estas problemáticas. A nivel de barreras para la carrera científica y el reconocimiento, pues a veces nos encontramos con habilidades insuficientes y poca familiaridad para implementar proyectos de ciencia ciudadana, que bueno, entiendo que por eso estamos aquí, ¿no? Y necesitamos más formación y más capacitación porque bueno, es algo relativamente nuevo y necesitamos entender o ayudarnos de expertas. Creo que ha activado el micro. Necesitamos también, ¿no? Tenemos una falta de equipos interdisciplinares, por ejemplo, sociales que trabajan en participación pública, a veces no están en investigaciones sobre ciencias naturales o ciencias de la salud y bueno, pues son necesarios también.
Tenemos una falta de incentivos también para la comunidad científica para llevar a cabo un proyecto pues, más complejo, menos controlable, ¿no? y teniendo que, bueno, pues, enfocarnos, ¿no? en todas estas barreras, ¿no? que he mencionado y que, bueno, pues que son un añadido más, ¿no? a todo lo que es hacer un proyecto de investigación. Y después nos encontramos aún con una falta de reconocimiento académico y científico. Sí que es verdad que en los proyectos europeos, por ejemplo, la European Commission valora mucho la ciencia ciudadana y las diferentes dimensiones de la RRI. Entonces, pues hacia aquí sí que en proyectos europeos pues todo esto está más valorado, pero no aún a nivel de carrera académica. Entonces, bueno, necesitamos aún más reconocimiento, pero bueno, creo que estamos en el camino. Entonces, ya para acabar con esta parte teórica, 7 razones que os propongo para decir que sí a la ciencia ciudadana. En primer lugar, permite alinear la ciencia con las necesidades de la sociedad. En segundo lugar, permite generar nuevos datos para cubrir huecos de conocimiento, incluyendo a la ciudadanía y su expertise, su experiencia en primera persona. Cubre todas las disciplinas científicas, incluyendo las ciencias sociales. Tiene un gran potencial para informar mejores políticas públicas. Promueve la concienciación y los cambios de comportamiento y tiene un gran potencial educativo fomentando el pensamiento crítico y también un gran potencial comunicativo y contribuye contra la lucha a la desinformación. Y bueno, con esta parte teórica espero que os haya interesado. Ahora la idea sería enseñaros cómo hemos aplicado todo esto en un piloto de ciencia ciudadana en salud de las mujeres sobre la endometriosis que hemos realizado gracias a este proyecto Horizon 2020 que se llamaba Transform, que acabó a finales del año pasado, a finales del 2022. En este proyecto hemos liderado el clúster catalán, hemos implementado este piloto en Cataluña. Y han participado estas entidades que veis aquí, el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona, desde el área de ginecología y obstetricia, el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona Open Systems, que son expertos en ciencia ciudadana y participación pública, la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña, la Generalitat de Cataluña desde el área de promoción económica y nosotras como coordinadoras del clúster. Bueno, el proyecto Transform se realizó en 3 regiones. Se probaron 3 metodologías de participación ciudadana distintas y bueno, las palabras clave del proyecto son aplicar la investigación e innovación responsables a nivel regional, la participación ciudadana y las estrategias de especialización inteligente. Supongo que conocéis la endometriosis. Bueno, lo que nos llevó a decidir, ¿no?, que queríamos hacer un piloto de ciencia ciudadana sobre la endometriosis, bueno, fue un reto identificado por el área de ginecología del Hospital de Sant Pau en una serie de webinars que hicimos desde el proyecto europeo para potenciar el conocimiento de la ciencia ciudadana, un poquito lo que también nos trae hoy aquí. Participaron diversas instituciones de investigación e innovación catalanas, hospitales, bueno, diferentes institutos de investigación y identificamos diversos retos y al final hicimos 2 pilotos. Uno de ellos fue sobre la endometriosis, porque necesitábamos, bueno, el área de ginecología de Sant Pau lo tenía muy claro, ¿no? Quería entender mejor por qué se estaban teniendo tantas dificultades en diagnosticar la endometriosis, ya que aún hoy en día es una enfermedad que tarda entre 8 y 10 años cuando afecta al 10% de mujeres y otras diversidades identitarias en edad fértil. Entonces, bueno, es bastante grave que el 10% de mujeres esté afectada por esta enfermedad y aún se tarde, ¿no?, entre 8 y 10 años. Tiene un gran impacto psicológico y emocional por la sintomatología, pero no solo, ¿no? En nuestra investigación hemos podido ver que la falta de reconocimiento social y de salud hace que las mujeres realmente bueno, pues sufran mucho a nivel psicológico y emocional. Entonces creamos este proyecto
esta investigación participativa utilizando la ciencia ciudadana con los siguientes objetivos. Queríamos crear un grupo de personas con endometriosis que profundizaran en primera persona sobre su vivencia de la enfermedad en sus dimensiones biopsicosociales y de género, valorando estos recursos sanitarios de diagnóstico y atención. Después queríamos que co-crearan recomendaciones dirigidas tanto al personal sanitario como a decisores, decisoras políticas para la mejora de los servicios y el infradiagnóstico. Y por último, implementar estas mejoras en los servicios sanitarios del Hospital de Sant Pau, así como tener esta influencia en políticas. Entonces, bueno, pues desde abril 2021 hasta diciembre de 2022 estuvimos implementando este proyecto y aún, bueno, seguiremos implementándolo de alguna forma a través de otros pequeños proyectos. En este proyecto pudimos involucrar a 20 mujeres con diagnóstico de endometriosis en Cataluña que participan como coinvestigadoras. Teníamos también, bueno, como en cada proyecto, unos tiempos, un presupuesto y unos recursos humanos determinados. Entonces, con lo que teníamos, pues aquí es donde pudimos llegar. Estábamos aún con las restricciones de la pandemia del COVID, entonces hicimos 3 grupos. Un grupo presencial, que aún nos reunimos al aire libre y con mascarilla en los jardines, pero al menos podíamos bueno, estar de forma presencial. Hicimos otro grupo online para las personas que no podían o no se sentían cómodas con la modalidad presencial y después ofrecimos también que a través de formulario las personas pudieran participar con sus respuestas. Hicimos una serie de sesiones para cumplir con estos objetivos y utilizamos distintas metodologías como pues, grupo focal de discusión con metodologías de grupo terapéutico. Utilizamos estos mapeos de los recorridos de las pacientes por los servicios de salud, los Patient Journey Maps. Utilizamos también distintas metodologías como Brainstorming Graphic Organizer, Concept Mapping, Brainwriting, etc. ¿Cómo se han aplicado los 10 principios de ciencia ciudadana, ¿no? Los principios de los que os hablaba en esta investigación? Bueno, pues hemos involucrado activamente a mujeres con endometriosis que han participado activamente como coinvestigadoras y han aportado nuevo conocimiento. Ellas han estado involucradas también en múltiples etapas del proceso científico, como por ejemplo en la co-creación de las sesiones. Nosotras íbamos co-creando una sesión tras otra con ellas, la primera no, pero a partir de la primera pues fuimos co-creando las distintas sesiones con ellas, intentando adaptar metodologías, bueno, teniendo en cuenta su criterio, sus necesidades. También participaron obviamente en la recogida de datos y en la co-creación de estas recomendaciones para la mejora de la atención y del infradiagnóstico durante todo el proceso, ¿no? Que ahora os enseñaré, pero tuvimos feedback de ellas en todo el proceso, digamos, de la co-creación, de refinar estas recomendaciones, la discusión y el resultado final. Y también nos han acompañado en la difusión de resultados, participando en mesas redondas, en eventos, también en reuniones políticas, haciendo difusión en redes sociales, etc. Las sesiones que hicimos, pues bueno, hicimos una primera sesión que titulamos Historias de endometriosis en primera persona, que intentamos pues, crear un grupo de confianza donde las mujeres se pudieran sentir cómodas hablando de temas íntimos, difíciles y de todo su proceso, ¿no? Y su tránsito por la enfermedad. En esta primera sesión también identificamos cuáles eran los temas más importantes para ellas para poderlos desarrollar en la tercera sesión. En la segunda sesión nos dedicamos a hacer sus recorridos por los servicios de salud, sus Patient Journey Maps, desde los primeros síntomas hasta bueno, qué servicios y qué atención habían tenido hasta el diagnóstico, si habían pasado por diagnósticos erróneos, si había necesitado atención en la sanidad privada, qué servicios de la sanidad pública pues, habían utilizado, cómo había sido esta atención, distintos tratamientos, intervenciones quirúrgicas, consultas con otros especialistas, etc.
Estos son dos ejemplos de los Patient Journey Maps que hicimos. Utilizamos esta herramienta que se llama Miro en el formato online, y en el formato presencial pues cada una organizaba un poquito la información como le parecía. Después en el análisis realizamos este Patient Journey colectivo que, bueno, los profesionales de Sant Pau pues tenían... bueno, estaban haciendo ellos también un Patient Journey en ese momento interno, entonces querían un poco comparar este Patient Journey solo por parte de las pacientes con el Patient Journey que ellos estaban detectando y bueno, poder introducir mejoras a este nivel. Entonces aquí pues mapeamos un poquito, bueno, pues qué diferentes, ¿no?, visitas, bueno, por qué diferentes visitas han pasado estas pacientes, qué pruebas se les han realizado, qué diagnósticos, tratamientos, etc. Después también en esta segunda sesión hicimos una primera detección de necesidades y preguntamos a las pacientes qué hubieran necesitado en los servicios de salud en las distintas etapas. Las etapas también fueron mapeadas por estas pacientes para que fueran significativas para ellas. Entonces ellas recordaban bien pues, la etapa de los primeros síntomas, los servicios sanitarios de atención, hasta el diagnóstico, diferentes profesionales por los que habían pasado, el diagnóstico, el momento del diagnóstico, ¿no? Cómo fue, cómo se sintieron, tratamientos, intervenciones, hasta la actualidad. Mapeamos estas etapas. En la tercera sesión profundizamos en temáticas clave que fueron detectadas en la primera sesión, que fueron la endometriosis como enfermedad multiorgánica. Las pacientes hablan a menudo de que esta enfermedad no es solo ginecológica, ya que afecta a muchas esferas y a distintas partes de su cuerpo. Entonces ellas reivindican este tema para que no solo se trate la endometriosis desde el área de ginecología, desde la ginecología, sino que se necesita una aproximación multinivel en este sentido. Ser mujer y el ciclo menstrual, ya que una de las causas, ¿no?, del infradiagnóstico es que no se han tenido suficientemente en cuenta o han sido reconocidos estos dolores menstruales, ¿no? Y a menudo pues de jovencitas estas pacientes pues se les ha dicho que se tomaran pues algún analgésico y no se ha conseguido ver, ¿no?, bueno, pues que estaban padeciendo de esta enfermedad. Hay muchas afectaciones psicológicas asociadas a todo esto, afectaciones en la maternidad, ya que a menudo la endometriosis se diagnostica cuando el proyecto de maternidad no llega y entonces pues se realizan más pruebas y se detecta que esta mujer pues tiene una endometriosis. Afectaciones sociales también a nivel de relaciones, de pareja, de familia, ¿no?, de ocio. No se entiende a veces, ¿no?, que durante la menstruación pues esta persona esté a lo mejor pues no pudiendo hacer su vida social o laboral, ¿no?, por esta incapacidad, porque es una enfermedad que incapacita en este sentido. Y bueno, profundizamos en estas temáticas. Estos son un poco los resultados cualitativos que surgen sobre todo de la primera sesión y de la tercera sesión. Entonces, a través de un análisis cualitativo, pues mapeamos distintas dimensiones que para las mujeres son importantes. Entonces, bueno, son estas, ¿no? Hay la dimensión sanitaria, en la que ellas hablan pues de negligencias en la atención médica, de necesidades profesionales, también de experiencias positivas. Una dimensión física que he mencionado, como la endometriosis como enfermedad multiorgánica. Una dimensión de género, donde hay varias vivencias vinculadas al ámbito reproductivo, como lo que he comentado en los proyectos de maternidad, que es cuando ellas a menudo descubren, o al menos en nuestro grupo había varias mujeres que descubren que tienen endometriosis a raíz de no quedarse embarazadas. Los efectos también de los estereotipos, ¿no?, y como también estas mujeres compartían que han aguantado y han soportado mucho dolor sin tenerse en cuenta, ¿no?, y sin entender que tenían una enfermedad, ¿no?, y que tenían derecho a estar sufriéndolo. Una dimensión subjetiva con todas las experiencias psicológicas, identidades, malestares, ¿no? A menudo también han mencionado
que les afecta su identidad, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, decía que no se sentía mujer porque no le gustaba nada ser mujer, ¿no? Con todo lo que estaba viviendo, y hasta eso ha afectado en su manera de vestir, en su manera de cortarse el pelo, etcétera. Entonces, bueno, esto sí que ellas insisten mucho en esta necesidad crucial de acompañamiento psicológico, y también hay una dimensión productiva relacionada con el ámbito laboral y los problemas de rendimiento, sobre todo durante el ciclo menstrual, y una dimensión afectiva relacional que se relaciona mucho con la incomprensión, la desinformación y el apoyo de los entornos, que a veces es positivo y a veces es difícil de comprender. Como ejemplo, en la dimensión sanitaria, por ejemplo, hay una mujer que dice: esta es mi queja, que lo derivan mucho a nivel ginecológico y yo tengo problemas en todos los aspectos. El psicólogo me lo pago yo, el osteópata me lo pago yo, es decir, no hay apoyo. Además, te han hecho la eco, pero te han hecho un escáner en el resto del cuerpo en algún momento. Pues bueno, esto es uno de los ejemplos de esta dimensión. Y en la dimensión de género, pues otra mujer coinvestigadora dice: bueno, yo lo que comentaría también es que está tan normalizado el hecho de que las mujeres pasamos por dolor y es lo normal, que es lo que hay, no solo con la endometriosis y las reglas, sino con el parto. Como que, bueno, sí, parir es doloroso, por lo tanto, entonces todo el resto viene dado, ¿no? Las mujeres entonces venimos a la vida a sufrir. Y bueno, esta dimensión la verdad es que fue bastante importante porque ellas pueden compartir esta normalización y banalización del dolor como construcción social y de género, los estigmas y tabús alrededor del ciclo menstrual, etc. Bueno, después de toda esta parte, hicimos unas sesiones para co-crear estas recomendaciones para la mejora de los servicios sanitarios. Aquí utilizamos el modelo de atención a la endometriosis de Cataluña, que es un modelo vigente, que no recuerdo si es del 2000, ahora no os lo sabría decir exactamente, 2000, no estoy segura. Bueno, pero es un modelo que ahora está en revisión, entonces también hemos aprovechado este proyecto para poder ver si podíamos influir en esta revisión con este proyecto. Y nos hemos basado también en este documento de elementos clave que influyen en la experiencia de paciente, que es un documento de la agencia AQUAS, de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitaria de Cataluña. Bueno, con esto hicimos una serie de ejercicios en cada grupo. Y esto fue otra sesión en la que mapeamos en las distintas, aquí arriba podéis ver las distintas etapas, bueno, el paso por los servicios sanitarios, el diagnóstico, el tratamiento, las intervenciones quirúrgicas y cómo tuvimos en cuenta las diferentes variables para medir la experiencia de paciente, ¿no? Gestión del tiempo, calidad de la visita, ¿no? Calidad de la información, accesibilidad, participación en la toma de decisiones, etc. Entonces, con ellas hicimos una sesión online conjunta de todos los grupos y mapeamos, bueno, pues sus recomendaciones, sus necesidades y que ellas hubieran necesitado o qué recomendaciones tienen para mejorar todas estas variables en las diferentes fases. De aquí salieron 6 recomendaciones generales, que son estas de aquí. Aumentar el grado de conocimiento en endometriosis a nivel sanitario, desarrollar estrategias para conseguir un diagnóstico precoz de la endometriosis, mejorar el proceso de transmisión de información hacia las pacientes para aumentar el autoconocimiento y contribuir a una toma de decisiones compartida, definir e implementar un modelo de abordaje integral de la endometriosis, mejorar la atención a personas con endometriosis en los servicios de salud y desarrollar modelos de tratamiento más personalizados que tengan en cuenta la opinión de la paciente. Estas son las distintas recomendaciones con sus recomendaciones específicas, que ahora cuando acabe de presentar os pasaré los enlaces a los informes por si os interesa mirarlos. Una de las recomendaciones más importantes que hacen las pacientes es esta creación de grupos terapéuticos de apoyo, porque sí que en esta investigación las participantes se sienten que pueden comprender, pueden ganar una comprensión de todo el proceso que han vivido y sobre todo entender que no solo les está pasando a ellas, sino que les está pasando a muchas otras mujeres y poder así desarrollar mayores estrategias
para, bueno, pues para llevar mejor toda esta sintomatología y todo este dolor también asociado al poco reconocimiento social y de salud. ¿Qué impactos tuvimos o hemos tenido en este proyecto? Pues a nivel local hemos contribuido a una aproximación clínica innovadora de la endometriosis en el área de gine del Hospital de Sant Pau. Hicimos esta sesión conjunta muy bonita entre las participantes y los profesionales para poder hablar de estas recomendaciones, que los profesionales y las profesionales pudieran también comunicar qué cosas ya se estaban implementando en la unidad de endometriosis del Hospital de Sant Pau en Barcelona y poder, bueno, pues entre unos y otros que ellas pudieran entender mejor qué cosas sí que se podían implementar, qué cosas era más difícil, ¿no? Y cómo pues conjuntamente caminar para esta mejora. También hemos recibido un premio del Consorcio Social y de Salud de Cataluña para poder hacer una propuesta integral para la mejora de la paciente con endometriosis y estamos trabajando en ello para crear estos grupos terapéuticos a nivel hospitalario. Y como impactos regionales, pues estamos trabajando para tener una influencia en el modelo de endometriosis, como se comentaba. Hemos tenido varias reuniones pues a nivel de Parlamento catalán, a nivel de departamentos de feminismos de salud en Cataluña para ver cómo podemos avanzar en este sentido y bueno, pues aún estamos en ello, pero esperamos llegar a buen puerto. Y como otro impacto regional, la integración de la ciencia ciudadana como metodología en la nueva estrategia de la RIS3CAT, que es la estrategia para la especialización inteligente de Cataluña. Entonces, bueno, esto nos permite también poder tener un mayor reconocimiento, ¿no?, de esta metodología para continuar y para poderla aplicar en otras investigaciones. Algunos de los retos que nos hemos encontrado, ¿no? Como os comentaba al principio, pues bueno, pues no es tan fácil implementar un proyecto de ciencia ciudadana, aunque es apasionante y os animo pues a que podáis implementar, ¿no?, ciertas cosas en vuestras investigaciones y bueno, poder caminar hacia aquí. No es tan fácil poner en diálogo, ¿no?, a diferentes instituciones, porque bueno, pues cada institución tiene, como he comentado, sus objetivos, sus tiempos, ¿no? En este caso, pues teníamos que alinear pues, bueno, los objetivos de la unidad de la área de ginecología del hospital, con los objetivos que tenía la Generalitat, que caminaba más pues, hacia la implementación de estas metodologías participativas y poder probar sus efectos y sus cambios en las políticas públicas. Definir el reto y los objetivos pues, de forma colaborativa también, ¿no?, y poder alinear todos estos intereses y perspectivas. Encontrar también un lenguaje común de comunicación, porque pues, somos personas de distintas disciplinas y a veces nos comunicamos distinto, pues poder también encontrar este lenguaje. Definir un calendario realista, ¿no?, y unos roles para las diferentes instituciones, hasta dónde se pueden involucrar, hasta dónde no, porque alguien tiene que liderar el proyecto y creo que es importante que haya un líder, pero también que los roles de las diferentes instituciones estén claros para cada uno y si no, pues irlo revisando durante el proyecto. Siempre hay que gestionar incertidumbres, cambios, sobre todo si queremos llegar a tener un impacto en políticas. La coordinación de todas las personas. Tener a bordo las instituciones adecuadas para cumplir con los objetivos. En este caso ha sido muy importante tener a la Generalitat de Cataluña y a la agencia Aquas pues, dentro del proyecto. Y pues bueno, fomentar que los resultados de la investigación tengan una influencia en políticas. Estos son los productos que tenemos que os los voy a compartir en el chat. Quería mostraros un vídeo pero no va a dar tiempo, pero bueno, si os interesa lo podéis consultar. Es un vídeo que explica un poquito todo lo que os he contado, pero hay personas de todas las instituciones participantes y las mujeres coinvestigadoras que explican su experiencia. Entonces, bueno, puede ser interesante. Y hay un vídeo cortito de 1 minuto y un vídeo más largo, que ahora os lo comparto todo. Y ya para acabar y dejar paso a las preguntas, comentarios, pues bueno, la potencialidad de estas metodologías participativas y de co-creación para incluir la experiencia de paciente en primera persona, pues para contribuir con datos de ciudadanía y pacientes a la investigación, aplicando la ciencia ciudadana, la mejora de los servicios sanitarios, informar políticas públicas, aumentar también el bienestar emocional de las participantes, yo añadiría de los profesionales,
porque bueno, pues cuando podemos alinear mejor, ¿no?, las necesidades de pacientes con las necesidades también de profesionales y ponerlos en diálogo, pues en realidad aumenta el bienestar de ambos. Así que añadiría aquí de ambos, y potenciar una medicina de las mujeres con perspectiva de género. Solo acabo con una pequeña cita de la doctora Karma Valls, que dice que analizar la salud desde la perspectiva de género es crucial para entender la necesidad de una ciencia médica de la diferencia, teniendo en cuenta los condicionantes socioculturales y biológicos de la salud, y reflexionar sobre cómo tener pensamiento crítico en las raíces del sistema patriarcal, en la construcción de nuestra propia subjetividad como mujeres, hombres y otros géneros. Y bueno, con esto acabo. Muchas gracias. Espero que os haya sido interesante y bueno, estoy abierta para comentarios, preguntas. Gracias, Nora. A ver, teníamos una pregunta en el chat que estaba hacía bastante rato, que es de Oscar Lía, que dice: respecto a la participación ciudadana, supongo que habrá diferencias en la edad de los participantes. ¿Hay algún dato al respecto? ¿Cómo podemos reducir ese sesgo? No sé si acabo de entender la pregunta. O sea, ¿te refieres a si diferentes edades pueden participar? Oscar, si no, si estás aquí, si quieres hacer la pregunta hablando. No lo veo conectado, se va a ver desconectado. Vale, pues si no, pasamos a Daniel, que tiene la mano levantada. Daniel Quijada. Muchas gracias. Es que como estaba contestando Oscar por el chat, pensaba que le iba a responder. Oscar, perdona, que no había visto que estaba, no he visto la respuesta de Oscar. Pues a ver, seguimos con entiendo Oscar, que el gente más adulta mayor será menos proclive a participar. Bueno, yo creo que depende un poco de cada caso. Nosotras hemos realizado proyectos hasta con infancia, hasta con pequeña infancia y hasta con personas mayores también. Yo creo que lo importante para la participación es adaptar las estrategias participativas, ¿no? Por ejemplo, en un proyecto que, bueno, ahora no me voy a extender, o en el que había que mapear en una aplicación móvil, creamos una aplicación móvil para hacer un mapeo, pues a la gente joven le era más fácil y más motivador poder utilizar la app. Y para la gente mayor, algunas personas se animaron y pudimos hacer unos talleres para enseñarles, ¿no?, cómo utilizar la app. Y bueno, a los jóvenes no hizo falta hacer estos talleres y con las personas mayores sí. Y si no, también creamos pues unos cuestionarios, bueno, pues en letra grande, intuitivos y tal, para que las personas también pudieran participar. No sé si esta era la pregunta. Vale, ahora ya veo. Vale, gracias a ti por la pregunta. No me pasa nada. Pues si eso hago yo la mía. Muchas gracias, Nora, por tu presentación. Me ha gustado muchísimo. Uy, te has muteado, Daniel. Me ha muteado. He sido yo sin querer, perdón. No pasa nada. Que comentaba que me ha gustado mucho tu presentación, tanto la primera parte en la que explicabas una introducción a la ciencia ciudadana, a la participación ciudadana y luego al proyecto. Pero viendo un poco el proyecto que tú nos has presentado, me entra una duda muy significativa. ¿Hasta qué punto la ciencia, como no sé si eres consciente, nosotros en este año en la convocatoria de proyectos nacionales del Instituto de Salud Carlos III han empezado a pedir lo que es participación ciudadana en los proyectos? Sin embargo, que es una cosa que a nivel europeo se viene pidiendo y se viene pidiendo además con el enfoque que nos has presentado, pero a mí me ha entrado una duda muy, muy clara, porque yo no he visto, a lo mejor, y discúlpame que por lo menos en mi percepción, yo no he visto un proyecto de participación ciudadana en el proyecto que nos has presentado de endometriosis. He visto un proyecto de ciencia social en el cual los sujetos de estudios son los propios pacientes del sujeto, vamos, que tienen esta patología. He visto un proyecto científico clarísimo. O sea, no estaba viendo una participación ciudadana en un proyecto, sino utilizar a ciudadanos como objeto de estudio de un proyecto científico con sus propios objetivos, sus propios hipótesis, etcétera. Eso me parece muy importante porque tenemos todos los proyectos de salud, tienen que tener un impacto y tienen que poder medir esas variables, pero a nivel nacional
no tenemos los recursos suficientes como para poder incluir digamos, un working package con sus objetivos y sus hipótesis específicas sobre impacto social de la patología objeto de estudio. Entonces, me ha parecido más bien que, bueno, porque el proyecto que nos has estado contando pues son usuarios finales que luego van a modificar la parte que van a colaborar con la parte de ciencia y con el impacto social, pero no he visto un proyecto de participación ciudadana en esa parte. Entonces, sí que me gustaría ver cómo involucrar a la ciudadanía, no solamente con acciones de divulgación más clásicas como se pueden conocer, no tanto con el enfoque un poco que se está viendo desde el punto de vista europeo, que es hacer un propio estudio sociológico sobre los impactos sociales de los proyectos de investigación en salud, sino cómo involucrar realmente a la participación ciudadana, porque de entrada en el proyecto que tú has presentado, la gente que participa sí es ciudadano, pero como somos tú y yo, ¿sabes? Es decir, para mí han sido sujetos de estudio que son usuarios finales. No he visto una participación ciudadana del entorno, no he visto participación ciudadana de otros aspectos. O sea, me gustaría saber dónde está la frontera entre lo que es hacer un proyecto de investigación sociológico de impacto social y colaboración con ello para un alineamiento científico, más que un científico, un alineamiento de agenda sanitaria y agenda social, y lo que es la participación ciudadana en un proyecto de ciencia, porque si yo ahora te pregunto en la parte ginecológica, ¿sabes? ¿Cómo podríamos involucrar a los pacientes sin que nos estemos poniendo, digamos, una hipótesis específica? Porque al final el problema que tenemos es que los proyectos nacionales que se abordan no tienen un presupuesto muy elevado, son unos 200.000 euros de presupuesto medio, con lo cual no podemos abordar 3-4 hipótesis porque se nos desvirtúa el proyecto. Entonces es un poco esa idea que me ha quedado confundido al final del proyecto. Y muchísimas gracias. Vale, pues muchas gracias, Daniel. Yo creo que es una pregunta muy, muy relevante. Entonces, para mí la respuesta está en los 10 principios de la ciencia ciudadana que os he presentado antes. O sea, entiendo también que, bueno, pues que hay diferentes metodologías participativas en la investigación y que está también pues la investigación-acción, ¿no? Entonces yo creo que la diferencia radica en la aplicación de los 10 principios de ciencia ciudadana que comentaba, ¿no? Para mí las mujeres participantes no han sido para nada sujetos pasivos, al revés, han sido sujetos activos porque han participado activamente en las fases, ¿no? Por ejemplo, como decía, pues las sesiones se han co-creado con ellas. ¿Qué quiere decir? Pues que en la primera sesión hablamos con ellas de cómo iban a ser las sesiones, de si para ellas era significativo que fueran así, ¿no? Se han participado activamente como investigadoras. También han participado, ¿no? en cómo íbamos a recoger los datos. O sea, yo creo que esto en una participación-acción no se realiza, ¿no? Y también a nivel de, bueno, de un feedback continuo, ¿no? De tener un feedback continuo y una participación real con ellas. O sea, ellas han participado en reuniones, pues eso, para generar nuevo contenido del proyecto, para entender mejor la pregunta de investigación, para comprender mejor los resultados antes de redactar el informe final, ¿no? Yo creo que, bueno, para mí toda esta participación, pues, o para nosotras, es ¿no? seguir los principios de la ciencia ciudadana, ¿no? Y también, pues eso, ¿no? Incluirlas bueno, para nosotras han sido coinvestigadoras, ¿no? O sea, no han sido participantes pasivas del proyecto, sino que han estado con nosotras investigando sobre, es verdad que sobre algo que ocurre en sus cuerpos, ¿no? Y que es la experiencia en primera persona de ellas. Pero para mí ahí radica la diferencia. Nora, Gracias, tenemos Nora. dos manos levantadas. No sé si te va bien de tiempo contestar estas dos preguntas que pueda haber. Sí, por mí no hay problema. Pues contestamos a Patricia y luego a Bio Vizcaya. Patricia, adelante. Hola, buenos días. Nada, en primer lugar, agradecerte, Nora, porque, bueno, gracias por la píldora, ha sido interesantísima. Nosotros tenemos, bueno, yo quería hacerte un par de preguntas respecto al ejemplo, ¿no? Al proyecto que has comentado. ¿En algún momento previamente a esa sesión de co-creación con profesionales sanitarios y las científicas ciudadanas
conjuntamente se ha hecho, o sea, esas sesiones de co-creación previas, también ha habido interacción entre los profesionales sanitarios y las científicas ciudadanas, o solo al final para comentar, co-crear sobre las recomendaciones. Y después la siguiente pregunta. Cuando hablabas de los incentivos, de la importancia de los incentivos para motivar la participación de las científicas ciudadanas, ¿nos puedes poner algún ejemplo de estos incentivos que podrían ser para visualizar un poco a qué te estabas refiriendo? Nada, eso es. Gracias. Vale, muchas gracias, Patricia, por tus preguntas muy interesantes. La co-creación al principio se hizo en reuniones de trabajo, o sea, no como una sesión, digamos, invitando, bueno, más abierta y tal, sino en reuniones de trabajo. Esto no lo he explicado, pero digamos que en cada fase del proyecto nosotros hacíamos reuniones quincenales con todos los socios, o sea, con San Pau, con Aquas, ¿no? Con todos los socios que he mencionado, y se añadieron algunas coinvestigadoras en algunas reuniones de trabajo, pero no se hizo una sesión de co-creación como tal, pero sí que estuvieron presentes conjuntamente, presencialmente además y online. Sí. Y a nivel de los incentivos, claro, en este proyecto en sí las mujeres estaban tan motivadas que en este caso concreto, que no ha hecho falta grandes incentivos para ellas, ha sido un regalo poderse encontrar con otras mujeres, poder formar parte del proyecto. Lo que sí que tengo que añadir es que aquí nos ha faltado el poder hacer un proyecto más inclusivo. ¿Por qué? Porque teníamos unos tiempos concretos y un budget concreto del proyecto europeo. Entonces, bueno, como os he explicado, han participado 20 mujeres y estas 20 mujeres, no todas, pero casi todas tenían estudios universitarios. Sí que pudimos hacer que participaran diferentes mujeres de diferentes zonas de Cataluña, o sea, no solo de Barcelona, y también con distintos grados de endometriosis y con distintas edades, como de los 25 a los 42 más o menos. Pero a nivel de tener diferentes realidades sociales, por ejemplo, en este caso no cumplimos con el criterio, ¿no? Que bueno, es algo importante a poder recalcar. Tenéis una muestra muy pequeñita, ¿no? Claro, entonces era complicado. Sí, a nosotras pequeñas. Sí, bueno, nos hubiera encantado, lo intentamos, porque para nosotras es importante, pero fue difícil. Entonces, bueno, las pacientes, digamos, de otros orígenes no quisieron participar, las que teníamos en el hospital. La llamada fue también a través de redes sociales, que esto creo que tampoco lo he mencionado. O sea, la llamada para las participantes fue tanto a través de redes de San Pau como de Science for Change y a través de, bueno, de los profesionales y las profesionales y poderlo mencionar a sus pacientes. Pero bueno, a nivel de incentivos, pues bueno, hay que ver, ¿no? Depende mucho de cada caso, depende de cada proyecto, pues también se puede considerar un pequeño incentivo económico o de formación, ¿no? Pero bueno, esto depende mucho de cada proyecto. Tenemos otra pregunta de BioVizcaya. Sí, hola Nora, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Yo tengo una duda y es que, bueno, lo he puesto en el chat, pero lo digo así con el micrófono abierto. Claro, la participación cuando es de pacientes, pues muchas veces yo creo que es, voy a decir más viable, no es fácil, pero por lo menos lo veo como más viable, ¿no? Al final siempre puedes ir a asociaciones de pacientes que te ayuden, que de alguna manera incorporen pues su opinión, incluso desde que estás pues definiendo, ¿no? Un poco el proyecto de investigación. Mi duda es más porque, claro, cuando tú vas a las convocatorias de Europa, pero también en programas de financiación nacional, hablan de no solamente pacientes, sino abrirlo a que haya una participación ciudadana. Ciudadana se entiende que no tiene una patología, ¿no? Claro, aquí lo veo bastante más complicado, ¿no? Porque tradicionalmente se ha hecho, como tú decías, en esa lágrima invertida, que me ha gustado la forma de decirlo, bueno, ¿no? Pues se utilizaban poblaciones con unas características muy definidas, que también de alguna manera era como población controlada, voy a decir, ¿no? Casi como un ensayo clínico controlado, pues una participación de población controlada, ¿no? Con un nivel educativo mínimo, etcétera. Claro, cuando quieres abrirlo, mi duda es un poco
cómo no encontrarte con una muestra de ciudadanía muy heterogénea que tampoco ayude, sino que mete ruido, ¿no? Al final, o que produzca más incertidumbre que realmente, pues no sé, ¿no? Entonces, no sé si me puedes explicar algún ejemplo o si existe alguna metodología, alguna fuente, no sé, alguna empresa, asociación o que pueda darnos luz, ¿no? Un poco a qué tipo de metodologías se pueden utilizar para aprovechar e incorporar a esta población general, ciudadanía, no solamente en el proyecto per se, sino desde los inicios, ¿no? Desde que se está identificando las problemáticas, los problemas, diseñando estudios, etc. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy, muy relevante, ¿no? Porque, bueno, cuando queremos incluir a la ciudadanía, ¿no? A veces pasa que se apuntan solo los usual suspects, ¿no? O sea, con la gente que siempre participa, ¿no? Y no llegamos como a, bueno, pues a otras personas, ¿no? Para tener como esta muestra más inclusiva, ¿no? Entonces, bueno, existen muchas metodologías, ¿no? Que podemos utilizar, como siempre digo, pues es que dependerá mucho del tiempo y del presupuesto, ¿no? Pero en este caso, pues si queremos involucrar a pacientes y también a ciudadanía, pues se puede hacer una campaña en redes, ¿no? Nosotras pues tenemos experiencia en este sentido, ¿no? Haciendo pues campañas en redes. Ahora, por ejemplo, hemos hecho un pequeñito proyecto en un instituto de investigación en salud en Barcelona, el del Hospital de Sant Pau, justamente. Entonces hemos co-creado unos proyectos de salud de las mujeres conjuntamente con pacientes y con ciudadanía. En este caso queríamos involucrar más o menos a las mismas personas pacientes y de ciudadanía. Entonces nosotras nos usamos en este caso o nos nutrimos de los centros cívicos que existen en Cataluña, que creo que también están en otras comunidades autónomas con distintos nombres. Y bueno, pues a través de los centros cívicos de los barrios donde queríamos centrarlo, que eran los barrios de atención del Hospital de Sant Pau, pues a través de allí conseguimos bueno, personas participantes. Otra cosa que quería añadir en relación a los usual suspects, estos, bueno, que no sé cómo decirlo en castellano, pero como la gente que siempre se apunta, ¿no? Es que, por ejemplo, en el proyecto de endometriosis no quisimos solo tener participantes de asociaciones. ¿Por qué? Pues porque las personas de asociaciones pues ya tienen una mirada, tienen una visión, que no quiere decir que no las queramos incluir. De hecho, estamos en contacto con ellas y hay personas que se han asociado después de participar en nuestro proyecto, pero queríamos tener una muestra pues más heterogénea en este sentido, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de poder asegurar la participación de ciudadanía en este sentido, pues sí, nosotras tenemos experiencia y lo hacemos a menudo, ¿no? Adaptándolo en distintos niveles de proyectos, ¿no? Porque no siempre un proyecto de ciudadana pasa por todas las fases, sino que a veces es un proyecto más pequeñito o es una co-creación o es, ¿no? O sea, no siempre podemos pasar por todas las fases o tener la muestra deseada, entonces, bueno, nos adaptamos mucho en ese sentido. Espero haberte respondido. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, no sé qué hacer. Aún tenemos 3 manos levantadas porque han seguido levantando y ya estamos pasados de tiempo. No sé si tú ya tienes otras cosas o... Yo no tengo problema, encantada de contestar. Hacemos una cosa, contestaremos estas 3 manos que están levantadas y ya cortaremos, ¿sí? Bueno, doy paso a Isabel de Mía. Isabel, ¿estás en silencio? Si quieres hablar. Isabel. Hola. Vale, ahí hola. Hola, buenas, perdona que no tengo cámara. Nada, muchas gracias por la presentación, ¿no? Simplemente yo quería hacer una pregunta, quizás desde el puro desconocimiento. No entiendo muy bien la diferencia entre este proyecto que has presentado, que ha sido precioso, es un proyecto de mejora asistencial, ¿no? Y esto ya se viene haciendo de forma habitual en los hospitales, ¿no? Se hacen proyectos PRENS y PRONS para mejoras de procesos, en donde me resulta relativamente sencillo, entre comillas, porque como has explicado hay que implicar a muchísimas personas y entidades y demás, y si es un proyecto de este tipo me resulta relativamente más fácil implicar a
a la ciudadanía o a los pacientes, pero si es un proyecto tipo menos asistencial, menos de mejora asistencial, más de investigación, ¿qué metodología existe para implicar a la ciudadanía en general? O sea, ¿cómo implicas al ciudadano en la creación del proyecto? Y o sea, me resulta muy difícil implicar al ciudadano en un proyecto más traslacional y menos de mejora asistencial. No sé si existe algún tipo de facilidad o cómo el investigador puede acercarse al ciudadano para decir, mira, yo investigo sobre esto, ¿cómo puedes ayudarme a que yo plantee mi proyecto para que tú expreses tus ideas? ¿Sabes? Que me resulta... Se vaya poniendo y tendrá... ¿Se puede poner pendrive ahí? Sí, hay que sacar uno que he puesto. Creo que alguien tiene el micrófono. Sí. Ahora. Vale, pues muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que la primera parte de tu pregunta está relacionada con la pregunta que hacía Daniel al principio. Sí, justo, es igual que lo que comentaba Daniel. Que lo entiendo muy bien, porque al final no es que la ciencia ciudadana no aglutine aspectos que se hayan, ¿no?, utilizado en distintas metodologías de investigación. Claro. ¿no? Claro. Ahí sí que podemos decir, uy, esto, lo otro, ¿no? Pero ahí es donde vuelvo al tema de los 10 principios, ¿no? Vale. Creo que tiene que ver también pues, con cómo se involucran a las personas en las distintas fases, cómo ellas están dando feedback en todo momento, ¿no? Que se involucren también pues, en acciones como reuniones de trabajo, como pues, difusión de resultados, ¿no? Etcétera. Que, ¿no? Puede ser, ¿no? que en proyectos de experiencia de paciente con PREMS y PROMS pues haya habido cosas similares, ¿no? Así que, bueno, yo creo que es una forma de aglutinar todo esto en un nombre y que, bueno, que vaya sonando, ¿no? Y que pueda haber como unos criterios, ¿no? Pero sí. Más allá de ahí, pues... y lo que comentabas, sí que es verdad que el proyecto que he presentado pues tiene parte, ¿no?, de mejora de servicios y tiene parte de investigación. Entonces, el ejemplo que ponía antes de lo que hemos estado haciendo ahora recientemente justo con investigadores e investigadoras básicos y clínicos, incluyendo a la ciudadanía y pacientes, pues en este caso hemos hecho lo que comentaba, ¿no? Pues una llamada a ciudadanía, una llamada a pacientes, y entonces hemos hecho unas sesiones de co-creación para poder detectar retos en salud de las mujeres y tener pues también la voz de la ciudadanía, y después pues co-crear qué sabemos de estos retos, qué queremos conocer, unos objetivos de proyecto, ¿no? Entonces, pues construir esta primera aproximación a proyectos que después se van a presentar a convocatorias varias con la opinión de la... pacientes. Utilizando diferentes metodologías, pero en este caso lo hemos hecho conjuntamente de forma presencial, ¿no? Y después hay muchas otras metodologías, tipo, cafés científicos, ¿no? Bueno, varias cosas que se pueden adaptar a cada proyecto, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Bueno, la siguiente sería Hanna. Hola, buenas. Perdona, no tengo la cámara. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy interesante, y yo sí que he visto este proceso mucho más participativo, porque efectivamente todo el grupo de mujeres de forma activa han expresado sus opiniones, y esas opiniones se han tomado en cuenta a la hora de elaborar, por ejemplo, la política de recomendaciones, ¿no? El tema de la ciencia ciudadana además se podrá ampliar si, por ejemplo, termináis de hacer esas recomendaciones a nivel de toda la región, ¿no? Y se puede hacer consulta pública, por ejemplo, a nivel de la región a la ciudadanía en relación a todavía mejorar ese tipo de recomendaciones. Y bueno, yo lo que quería preguntar por el tema de la lágrima, que me pareció un gráfico muy, muy bueno, ¿vosotros habéis tenido en cuenta a la hora de diseñar el proyecto algunas de las pacientes, ya directamente desde el inicio, desde el diseño del proyecto, que va muy relacionado a lo que comentaban de Bioescaya, ¿no? Por el tema de cómo diseñar o cómo preguntar, ¿no?
qué pregunta de investigación poner, ya desde el inicio teniendo en cuenta las necesidades de pacientes o necesidades de los ciudadanos. En este caso ha sido más a través del área de ginecología. O sea, digamos que el área de ginecología, en concreto su directora, la doctora Elisa Yurba, participa en estas sesiones, ¿no?, donde hacemos formación en temas de ciencia ciudadana, y entonces ella viene detectando a través de sus pacientes y a través de las pacientes de su personal, digamos, del área, estas necesidades, ¿no?, bueno, pues de una mayor comprensión y de poder aportar, ¿no? O sea, como que es algo que las pacientes venían diciendo. O sea, no lo hemos hecho, digamos, no hemos involucrado ¿no? Me explica. En el diseño, sí. Pero ha sido como a través de los profesionales en este caso. Que sería también interesante, ¿no? Ya que habéis detectado ese problema, involucrar a alguien de los pacientes directamente cuando se estaba preparando el propio proyecto. Sí. Que sería todavía ampliar más. Exactamente, sí. Hubiera sido ampliar más. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Nora, pasamos a la última pregunta y ya cerramos, que llevamos. Perfecto. Bueno, ante todo me alegro que genere tanto interés, ¿eh? Un placer. María. Hola. Bueno, hola Nora. No eres María. Vale. Sí, soy Albert porque María, estamos unos cuantos aquí de IDIGI y hablo yo. Tengo más que una duda, una reflexión, y es que antes se ha comentado el tema de la convocatoria del ISCI de este año. En la convocatoria del ISCI se fomentaba la participación ciudadana con evaluación de este punto. Sin embargo, hacía falta o era requisito que estas personas tuvieran una relación, una vinculación laboral con la entidad beneficiaria. Yo entiendo que esto sí que es una barrera, y es una barrera importante a la hora de incluir ciudadanos a los proyectos. ¿Y cómo está pensado o planificado que se trabaje esta línea de cara a próximas convocatorias nacionales, sobre todo? Pues sí que me sorprende, porque claro, una relación laboral, bueno, mira, se me está ocurriendo que claro, no sería una de las coinvestigadoras que participó en el proyecto de endometriosis, casualmente no, creo que se enteró por la campaña en redes, y sí que era era personal del hospital, no clínico, pero era personal del hospital. Pero claro, esto fue una casualidad. Entonces me sorprende mucho, la verdad. No entiendo muy bien por qué han añadido esa... No, nosotros nos quedamos igual, por eso te digo si hay, o si vosotros que estáis más al día de este tema, conocéis cuál es la línea que se va a seguir a partir de las próximas convocatorias, porque claro, entiendo que esto es una barrera enorme. Sí, totalmente. Y además que no tiene mucho sentido, a no ser que se considere relación laboral que sean pacientes, pero vamos, que no tiene tampoco. Pues yo creo que sería interesante preguntarlo al contacto nacional de esta convocatoria, ¿no? Y poderlo entender mejor, porque la verdad que no le veo yo el sentido tampoco. Vale. Sí, sería genial. Bueno, pues Nora, resueltas todas las dudas que había. Si te parece, bueno, daremos por finalizada la píldora. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a todos también por asistir, y bueno, un placer tenerte aquí. Pues muchísimas gracias por el interés y bueno, también un placer. Muchas gracias. Cualquier cosa, si alguien está interesado en más cosas. Ay, no os he dejado, perdón, no os he dejado los links en el chat. Bueno, si quieres me los puedes pasar. Vale, y tú los envías. Y yo los pondré junto con la documentación, que os colgaremos la presentación y la grabación cuando la tengamos disponible, pues os pondremos también estos enlaces que me pasen. Fantástico, así si alguien también quiere contactar, pues ya tienen el contacto. Bueno, perfecto. Pues gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos, buen día. Muchas gracias, buen día, chao. Chao. Gracias.